Entonces, aquí lo que está diciendo esta hipótesis, voy a escribir acá. Déjenme borrarlo de arriba, luego probamos si leo. Déjenme poner esto claro. El polinomio característico de T. El polinomio característico de T es un polinomio con coeficientes en K de grado m, de grado n, que es la dimensión del espacio, ¿no? Ese es el polinomio característico. Y estoy diciendo esto, lo otro que estoy diciendo, que lambda en K es raíz de este polinomio. Esto quiere decir, es otra forma de decir que es valor propio. Los valores propios son raíces del polinomio característico en el caso de dimensión finita. Y la otra cosa que está diciendo acá es que tiene multiplicidad m. Esto quiere decir que el polinomio característico, a ver, que lambda sea raíz, quiere decir que lambda sea raíz, quiere decir que el polinomio característico tiene este factor donde q de x es otro polinomio. Esto es algo que quiero que recuerden. Si tengo un polinomio y tiene una raíz, entonces este polinomio, x menos la raíz, divide a este polinomio. Y el cociente es otro polinomio. Entonces, que sea raíz quiere decir que lo divide. Pero que tenga multiplicidad m quiere decir que aquí lo divide m veces. O sea, la raíz aparece m veces. Entonces, que tenga multiplicidad m quiere decir que x menos lambda, la m lo divide, pero que la multiplicidad sea m, quiere decir que m es el máximo número de veces que aparece lambda. Entonces, eso quiere decir que x menos lambda ya no divide a q, ¿no? Ya no divide. O sea, esto es lo mismo que decir que q de lambda no es cero. O sea, la lambda es raíz del polinomio, quiere decir que x menos lambda divide al polinomio. Pero lambda puede aparecer repetida. Si aparece 2 veces, aparece x menos lambda al cuadrado. Si aparece 3 veces, x menos lambda al cubo. El máximo número de veces que aparece se llama la multiplicidad. Cuando aparece el máximo número de veces, es quiere decir que lambda es raíz de esta parte, pero ya no es raíz de esto. Q de lambda es distinto de 0, ¿no? Entonces, ¿verdad? Que multiplicidad quiere decir esto, es algo que les recordé. Entonces, me dice que la dimensión del espacio propio de lambda es menor o igual que este entero que aparece acá. Entonces, es lo que dice este teorema y voy a recordar cómo lo probamos el día de ayer. La demostración dice, por definición, el polinomio característico, lo voy a escribir toda la demostración otra vez porque es rápido. Entonces, el polinomio característico demostración. El polinomio característico, por definición, es el determinante de la matriz asociada a T en alguna base menos lambda veces por la identidad M, ¿no? Es este determinante, bueno, X veces. Pero entonces, lo que hacemos es escoger una base adecuada. Entonces, tú sabes, primero, o sea, la demostración comienza primero. Este lo escribe. Primero, digamos, vamos a llamarle T a la dimensión de este subespacio. Este número es menor o igual que n, ¿verdad? Porque este fulano es un subespacio de B. Vamos a llamarle D. Que sea D y tomas una base. Y sea B1 hasta BD, base de este subespacio. Este subespacio está contenido en B, ¿no? Y luego se completa a una base de B. Entonces se completa, quiere decir que tengo B1 hasta BD.
esta parte que está acá, esta parte es base del subespacio. Base de este subespacio. Y lo completo quiere decir que le agrego los vectores que faltan linealmente independientes para formar una base de B. Entonces, estos son los que se añadieron, ¿no? Entonces, esta es una nueva base. Esta es la base de B. Base de B. Esta es la base de B. Tomé la base que yo tenía del espacio propio y le añadí los vectores que faltaban para completar hasta n vectores, que es la dimensión de B. Entonces, dice, ¿cuál es la matriz asociada? ¿Cuál es la matriz asociada? ¿Cuál es la matriz asociada a T en esta base? Bueno, para calcular esta matriz es muy fácil. La matriz asociada la tienes que calcular en cada base. Calculas TB1, calculas TB2, etcétera. Calculas hasta TBD y luego calculas TBD más 1 y te vas hasta que acabes hasta TBN. Y la transpuesta de estos coeficientes forman esta matriz. Pero T de B1 hasta BD, ¿verdad? De B1 hasta BD son base de este espacio. Si son base, son vectores distintos de cero. Pero si son vectores distintos de cero en este espacio propio correspondiente a lambda, quiere decir que son vectores propios de T con valor propio lambda. Entonces esto es lambda por B1, este es lambda por B2 y así te vas, este es lambda por BD, ¿no? Porque son vectores propios. Entonces esta parte, y esta parte no sabes. Esta parte le puedo poner A11 B1 más A12 B2, hasta que yo acabe, y aquí le pondría AN1 B1 más AN2 B2, al final sería A1N BN más ANN BN, ¿no? Esos no los conozco. Pero entonces, ¿cuál es esta matriz? La matriz es la transpuesta de esto. Entonces, esta matriz, si quieren, ya que hago esto, lo puedo borrar. Estoy recordando algo último que hice el día de ayer. Es muy importante recordarlo. Entonces, esta matriz es la transpuesta de acá. Entonces, tiene lambda y luego ceros para abajo. Y luego tiene 0 y luego una lambda y ceros para abajo. Y así me voy hasta que yo llegue a, aquí hay puros ceros, aquí me voy acá hasta que yo llegue a lambda, ¿verdad? Ya llegué hasta acá. Y de acá para acá ya son puros ceros, ¿no? Entonces todos estos son ceros hasta que yo llego allá, ¿sí? Y entonces, si se fijan, en esta parte, aquí hay D de ellos. Entonces, este es de tamaño D y arriba hay D. Este es un cuadradito de tamaño D por D. Y aquí abajo de este, o sea, estoy tomando la transpuesta de este, abajo de este hay puros ceros, ¿no? ¿De acuerdo? Abajo de este hay puros ceros. Y luego, bueno, aquí no sé qué haya. Pues cuando estoy tomando esto y la transpuesta es esta parte de acá. Y acá, ¿cuántos le faltan? Eran N. Si aquí tengo D, en esta parte hay N menos D, ¿no? Entonces esta parte es N menos D. ¿Sí? Perdón, esta parte es N menos D. Aquí es D, N menos D y D. ¿Vale? Entonces tengo esta parte de aquí abajo. Esta tiene D columnas y N menos D renglones. Esta es rectangular, pero esta es D por D, es cuadrada. De este lado, ¿qué hay? Pues están estas, ¿no? Entonces T de B de más 1, entonces aquí aparecen, si ustedes quieren, aquí aparecen estos, A1, 1, y se va a 1, 2, y se va por acá hasta llegar a A1N. Y luego en el último aparece AN1, AN2, hasta ANN. Entonces dice, esta parte, o sea, esta parte es D, esta parte es N menos D, porque esta parte es D, entonces esta parte es N menos D también, y esta parte es D. Entonces dice, si tú te fijas, esa matriz,
Ahí se ve, la voy a escribir un poco más simplificada, porque ahí la escribí con todo detalle. Esta matriz la voy a escribir de esta manera. Tiene un bloque, aquí son lambda, 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 es lambda por la identidad D por D. Lambda por la identidad D por D es esta parte de acá. De esta parte me queda una matriz que voy a llamar, digamos, B. Esta matriz es D por D, esta es, tiene D renglones por N menos D. Aquí hay una matriz de ceros y aquí hay una matriz C. Entonces, los tamaños, esta es de tamaño D, esta es de tamaño N menos D, esta es N menos D, esta es D, esta es N menos D, esta es D. Entonces, si te das cuenta, esta matriz que tengo acá es la matriz asociada a T. Entonces, yo tengo, lo único que hice es escoger una base del espacio propio, la completé y calculé la matriz asociada a T en esa base. Pero esa matriz es una matriz de bloques. Tiene 4 bloques. Aquí es lambda veces por la identidad, lambda repetida en la diagonal de veces. Esta es una matriz rectangular que no sé qué sea. Esta es rectangular de puros ceros. Y esta matriz es cuadrada, n menos d por n menos d. Entonces, calculé esto. Y tercero, ¿cómo se llama? El polinomio característico. El polinomio característico de t, entonces lo puedo calcular, ya tengo la matriz. El polinomio característico de t va a ser el determinante de esta matriz, de la matriz asociada a t, menos x veces la identidad. Entonces voy a ver cómo es esta matriz, porque estas bloques, ¿no? Entonces, esto es muy fácil, ¿sí? Entonces va a ser el determinante. Voy a escribir. Esta matriz está separada en 4 bloques, entonces voy a poner los 4 bloques acá. Y le voy a restar x por esto. Pero esta matriz es la matriz identidad, que tiene unos en la diagonal n veces. La voy a separar en los bloques adecuados. A esta parte le voy a restar x por... Aquí hay d veces, le voy a poner x, dice, pero lambda por id menos x por id. Aquí a b, como está fuera de la diagonal, no le pasa nada. Esta, como está fuera de la diagonal, no le pasa nada. Pero esta, como está en la diagonal, es una matriz cuadrada, le voy a restar c menos x por la identidad que tiene n en la diagonal. Aquí tiene d y aquí le faltan n menos d, ¿no? Entonces, esta tiene d1 en la diagonal y esta tiene los que le faltan. Entonces, si se dan cuenta, este es el determinante que tengo que calcular. Y entonces, lo voy a poner aquí arriba. Entonces, el polinomio característico es un determinante de una matriz de bloques. Arriba tengo id y factorizo a lambda menos x. Lambda menos x por id. Y luego, aquí hay un bloque de ceros. Aquí hay una matriz B rectangular, pero aquí hay una matriz cuadrada C menos X y N menos D, que son los, aquí tengo D1 y aquí están los que me faltaban. Estas matrices que están en la diagonal son cuadradas y estas son rectangulares, pero toda esta matriz es N por N. Es el determinante que yo quiero calcular. Y yo digo que voy a probar un lema, que cuando tengo una matriz de este estilo, el lema que voy a probar me dice que este determinante es el determinante del de arriba por el determinante del de abajo. ¿Sí? Entonces, este es el lema que voy a probar. Cuando tengo una matriz de bloques de este estilo, esta cuadrada, esta cero y esta no importa, el determinante de esta matriz de bloques es el determinante de esta por el determinante de esta. Este es un lema que voy a probar. Y lo dejo aquí entre paréntesis, pero entonces ya puedo calcular esto. Este determinante tiene lambda menos x en la diagonal. Entonces, ¿cuántas veces? De veces. Entonces, esto es lambda menos x a la d. Y este determinante, C es una matriz cuadrada
esta matriz C es una matriz cuadrada de tamaño n menos d. Y le estoy restando esto. Por definición, esto es el polinomio característico de C calculado en la matriz. Entonces, esta parte que está acá es este polinomio característico. Por definición de polinomio característico, es la matriz menos X veces la identidad que le toque. Esta es n menos d por n menos d, le tengo que restar esta identidad. Entonces, en resumidas cuentas, ayer llegué a la... Tengo que probar un lema. En resumen, ayer ya probé que el polinomio característico de t se escribe lambda menos x a la d por otro polinomio c de x. Pero entonces, aquí me está diciendo qué es lo que yo sé. Que el m es la multiplicidad. El polinomio característico tiene este y m es el mayor que pueda aparecer. Pero aquí aparece una d. Entonces, por definición de m, o por definición de multiplicidad, m es el mayor exponente. M debe de satisfacer que es mayor o igual que d. Porque m es el entero donde esta potencia es la mayor que aparece. Y aquí aparece esta potencia. Si aparece esta potencia, la n tiene que ser mayor o igual que la d. O sea, ya probamos que la dimensión de esta cosa, que era d, es menor o igual que m, y acabé el teorema, ¿no? Entonces, ya acabé de probar el teorema como hice ayer, pero debo de probar un lema que cuando dice que tengo una matriz de bloques, así se calcula un determinante. Entonces, en la demostración de este teorema solo depende de este lema. Entonces, déjame escribir el lema para terminar ya por fin la demostración. Entonces, repetí ayer esto, si no hay preguntas, ahora espero que haya quedado claro. El lema que necesito dice, si tienes, dice, el determinante de una matriz de bloques, que aquí tengo A, 4 bloques, aquí tengo B, aquí tengo 0, esta es una matriz n por n, con A cuadrada, D por D, y C, n menos D por n menos D. ¿No? Entonces, A es cuadrada D por D y C es cuadrada n menos D por n menos D. El lema me dice que esto es igual al determinante de A por el determinante de C. Entonces, el determinante de una matriz de bloques como este es el determinante del de arriba por el determinante del otro. Este es el lema que usé acá, es lo que voy a probar. Es un lema muy sencillo. De hecho, es un ejercicio, cómo calcular el determinante en una matriz de bloques de ese estilo. Pero es un ejercicio que vamos a hacer, porque veamos que es fácil de hacer, ¿no? Entonces, déjame hacer este ejercicio acá. La demostración la voy a hacer por inducción sobre el tamaño de la matriz. Inducción sobre el tamaño K n menos D de la matriz C. La matriz C es una matriz cuadrada de tamaño K por K, ¿no? Esta es una matriz de tamaño K por K. Donde K es este n menos D, el número no me interesa, ¿no? Entonces, voy a hacer inducción sobre el tamaño de la matriz C. Entonces, primero, ¿qué pasa si K es igual a 1? Si K es igual a 1, entonces la matriz C es un escalar, ¿verdad? Es un escalar, 1 por 1. Y entonces, el determinante que yo quiero calcular es A, es una matriz de tamaño D por D, B, 0, y aquí tengo un C chiquito. Esta es una matriz 1 por 1, ¿no? ¿Sí? Esta es una matriz 1 por 1. Entonces, pero esta es un escalar, ¿no? Si quiero calcular un determinante, esta es una matriz de bloques, ¿no? A es una matriz D por D. Entonces aquí, esta cosa, A es D por D, entonces, aquí esta es 1 por 1, entonces esta matriz 0, ¿de qué tamaño es? Esta matriz 0 es de tamaño, si esta es D,
esta tiene D columnas, pero tiene un renglón. Esta es una matriz 1 por D. Y B es una matriz, tiene una columna, pero tiene D renglones, es D por 1. Entonces, B es una matriz D por 1 y esta es una matriz 1 por D. O sea, este es un renglón y esta es una columna. Entonces dice, si tú tienes un determinante que quieres calcular, aquí tengo un renglón de ceros y nada más hay uno distinto de cero, que está en el último lugar, me conviene usar la expansión de Laplace con el último renglón. Entonces, expando con Laplace en el último renglón, ¿sí? Porque es lo que me conviene, hay muchos ceros allá, uso el último renglón y nomás tengo que poner en dónde está el C. Es menos 1. Esta está en el renglón D más 1, porque aquí hay D renglones y el 1 más, y en la columna D más 1, ¿no? Entonces D más 1 más D más 1. O sea, queda 2D más 2 por C, ¿verdad? Y luego quito este renglón y quito esta columna, ¿sí? Quito este renglón y quito esta columna. Vamos a llamar M a esta matriz. Entonces, esta matriz M que estoy haciendo, debo calcular el determinante de M. M es la matriz grande, donde quito la columna, digo, el renglón D más 1, y quito la columna D más 1. Entonces, recuerden que cuando yo tengo una matriz M, cuando yo tengo una matriz M y quiero calcular el determinante de M en el renglón I, entonces yo voy a tomar acá la suma desde J igual a 1 hasta N. Voy a usar el renglón I, entonces comienza I más J de 1 a N. Aquí se pone, bueno, digamos que las entradas de acá son C y J, ¿verdad? C y J, y luego se pone el determinante de M y J. Y quitas el renglón I y la columna J, ¿no? Entonces, aquí estoy expandiendo con el renglón I. Así se calcula la fórmula de Laplace. Pero estoy expandiendo con el último renglón, que es el de más 1, ¿verdad? Y nomás sobrevive una columna, que es la de más 1. Entonces, me queda este. Pero, ¿quién es esta matriz? ¿No? Aquí, verán, esta matriz que le quitaste este renglón y esta columna, porque esta es una columna, es la matriz A. Entonces, esta fulana es la matriz A, ¿no? Entonces, esto es nomás mi recordatorio de la fórmula de Laplace. Entonces, ¿qué me queda? Me queda que el determinante de A, B, 0, C minúscula, esto es un número par, es C minúscula por el determinante de A. Pero C minúscula, esta matriz C es una fulana, es un solo escalar. C minúscula es el determinante de C, ¿no? Porque C minúscula, o sea, C mayúscula es la matriz 1 por 1, entonces su determinante es ella misma, entonces el determinante de esta cosa es el determinante de C por determinante de A, que es lo que yo quería, ¿no? Yo quería probar que esto es determinante de C por determinante de A. Si estuvo fácil, o sea, la base de inducción. La base de inducción es comenzar con una matriz 1 por 1, notar que este es un renglón y es una columna, entonces usas la expansión de Laplace acá, te queda esta formulita, y cuando quitas el renglón y columna te queda la matriz A, por eso te queda el determinante de A. Entonces, la expansión de Laplace con el último renglón me da la base de la inducción. Entonces, ¿verdad? Ya tengo la base de inducción y ahora voy a suponer que K es mayor que 1 y que es válido para K menos 1. ¿Sí? Entonces voy a suponer que esta es mi hipótesis de inducción, ¿no? Que es válido para cosas más chicas que K. Y entonces vamos a ver cómo es ahí en este caso. Voy a volver acá. Entonces dice la matriz M, en este caso, es, aquí tengo la matriz A, aquí tengo la matriz B, aquí tengo una matriz de ceros, y aquí tengo C, pero C es una matriz K por K. ¿De acuerdo? Y entonces usa Laplace otra vez en el último renglón. Laplace para el último renglón. Porque ahí tienes, o sea, cualquiera de estos renglones que están acá, que son K renglones, cualquiera de estos K renglones
tienen al menos K ceros, D ceros. Cualquiera de estos renglones al menos tienen D ceros. Entonces vamos a ver el último renglón para que sigamos la regla. Y entonces, el último renglón, ¿cuál es? Voy a escribir el último renglón porque voy a calcular con Laplace. El último renglón de M es de la forma, comienza 0, 0, 0, 0. Ok, esta es una matriz de ceros, del tamaño de D. ¿Cuántos hay acá? Hay D ceros, ¿no? Porque A es D por D. Y luego comienza con la matriz C. Vamos a escribir la matriz C. La matriz C, su último renglón que sea C, es la matriz es K por K. Entonces que sea CK1, ¿verdad? Y luego que sea CK2 hasta CKK. ¿Están de acuerdo? Este es el último renglón. De estos hay D y de estos hay K, ¿no? O sea, la matriz C es una matriz C y J, K por K, ¿no? Es una matriz cuadrada. Entonces, último renglón de acá, primero hay D ceros y luego hay K entradas CK1 hasta. Entonces, estoy haciendo la expansión de Laplace hasta allá, ¿no? Pero si ustedes quieren poner la notación adecuadamente, el último renglón yo lo puedo escribir así. Ceros, los meros D ceros, y esto yo lo debiera de escribir como CD más 1,1, CD más 2,2, CN, K, porque estoy contando, o sea, en la matriz A, aquí voy contando D columnas, entonces C es la D más 1. Entonces, en lugar de escribir K, voy a escribir D más 1, me conviene más esta notación. El último renglón de C es de esta manera, es una matriz K por K, ¿no? Entonces, el último renglón tiene esta manera porque estoy tomando la numeración de M, ¿no? Entonces, yo quiero calcular el determinante de M usando el último renglón. Entonces, usando el último renglón, el determinante de M, con la fórmula de Laplace, ¿qué me dice? Estoy expandiendo con el último renglón. Entonces, se mueren todos estos, ¿verdad? Hasta que yo llegue acá, ¿no? Hasta que yo llegue acá. Me queda menos 1. ¿Este en qué renglón está? El último renglón es D más K, ¿no? Entonces, estas D y estas son K. Entonces, D más K, o sea, N. Su último renglón es N. Y la columna es la columna número D más 1. N más D más 1. ¿Sí? N más D más 1. O sea, estoy aquí en acá, ¿no? Estos D son ceros. El siguiente es D más 1. Pero estoy en el renglón N. N más D más 1. Y luego queda C D más 1,1. Es el primero que quedó acá, ¿no? Y luego queda el determinante de la matriz donde quito el último renglón, que es N, y quito a la columna. Ok, esta columna, perdón. Esta es D más 1, pero esta columna también es D más 1. ¿Qué estoy poniendo mal esto? Esto es columna D más 1. O sea, yo estoy hasta acá. Aquí hay D columnas, entonces la primera es D más 1, esta es D más 2 y la última es N. Entonces dice, D más, o sea, estoy renglón N, columna D más 1. N, estoy renglón N, columna D más 1, ¿no? Este es D más 1. Y luego tengo que quitar ok. Que aquí está mal mi notación. O sea, aquí estoy en la columna, sí, la columna D más 1, pero el renglón es N. Entonces esto debe ser CN D más 1, CN D más 2, hasta CNN. ¿Sí? Porque estoy, último renglón es el primer número, N debe de ser, ¿no? Y luego la columna acá terminó en D, entonces D más 1, D más 2, hasta que yo llegue a N, ¿no? El segundo número es D más 1, D más 2. Entonces, el determinante de este es CN
D más 1, quito el renglón N y quito la columna D más 1. ¿Sí? Este es el primer sumando. Más el siguiente sumando que hago es este fulano de acá, va a ser menos 1 a la N D más 2, Cn, D más 2, y aquí va a quedar, voy a poner voy a seguir aquí para que se vea derecho. Aquí me aparece el D de M, quito la N y quito el D más 2. Y así me voy, puntos suspensivos, perdón que lo pase hasta acá, pero quiero hacer la cuenta hasta el último, queda menos 1 a la N más N, CNN, el determinante de la matriz M, le quito el renglón N y la columna N. Y entonces, quiero ver qué es lo que pasó acá. Aquí verán, a la matriz M estoy quitando el último renglón, entonces me quedan estas matrices que estoy subrayando. Aquí las matrices que me quedan, las matrices que tengo acá, que son M, N, J, M, N, J, para J, entre D más 1 y N, o sea, entre D más 1 y N, ¿cómo son estas matrices? O sea, ¿cómo son estas matrices? Estoy quitando el último renglón de acá y estoy quitando columnas a partir de acá. Entonces, estas matrices son matrices cuadradas, ¿sí? O sea, yo comencé acá, voy a quitar un renglón y una columna. Son matrices cuadradas, ¿sí? Son matrices cuadradas que a C le estoy quitando último renglón, primera columna, hasta la última, ¿no? Entonces, estas matrices cuadradas son más chicas que C, son de tamaño K-1 por K-1. Porque les quité el último renglón de C y le voy quitando columnas. Entonces, son más chicas que C, son matrices cuadradas, ¿no? Son matrices cuadradas, ¿de qué forma? Voy a decir de qué forma tiene. Estas matrices MNJ tienen 4 bloques. Entonces, quité el último renglón y fui quitando columnas a partir de acá. Entonces, no toqué a la A. La A no la toqué porque quité el último renglón de acá y quité columnas a partir de cuando llegué acá. Entonces, no toqué a la A. La B sí la toqué porque le voy quitando columnas, entonces me queda una B'. Este 0, aquí le quité la última columna, me queda un 0', digamos, pero es matriz de 0. Y esta matriz le quité un renglón y le quité una columna, le quité un renglón y le quité columna. Entonces me queda una matriz C' de tamaño. Ok, esta es una matriz cuadrada. Ahorita estas matrices son estas matrices, pero la matriz C', a C le quité un renglón y una columna, y C' es de tamaño K-1 por K-1. Esta es la C'. Entonces, estas matrices son las que obtengo a partir de acá, ¿no? Quitando último renglón y quitando columnas a partir cuando terminas tus ceros, ¿no? Entonces, la matriz A no la tocas, cambia B', cambia C0 y cambia C'. Esta cambia. Pero esta matriz era K por K. Esta matriz ya es K-1 por K-1. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Que esta matriz ya es más chica y estoy calculando estos determinantes que tengo acá. Pero al calcular estos determinantes que tengo acá, esta matriz ya la puedo aplicar la hipótesis de inducción, ¿no? Entonces, por hipótesis de inducción, voy a poner acá, por hipótesis de inducción, el determinante de M, N, J es el determinante de A, el determinante de C'. O sea, la hipótesis de inducción, esta me dice es más chica, puedo aplicar la hipótesis de inducción. Entonces, ya sé quién es el determinante de todas estas matrices, lo puedo poner en esta forma. Entonces, lo pongo acá y ¿qué me queda? Entonces, esta cosa me queda
Voy a poner esto que tengo acá. ¿Sí? Estoy sumando acá. Entonces, esto me queda. Voy a poner menos 1. Bueno, va a quedar estas matrices que tengo acá. Todas tienen de esta forma, ¿no? Todas estas matrices tienen el factor común, tienen determinante de A por determinante de C', pero la C' va variando, ¿no? ¿Sí? Pero bueno, el determinante de A aparece, ¿no? Entonces el determinante de A aparece, entonces me queda Cn B más 1. Ahora el determinante de esta, a ver, lo que quiero decir es que aquí aparece el determinante de A, ¿no? En esta aparece el determinante de A, entonces lo puedo factorizar. Entonces lo voy a factorizar, que el determinante de A que multiplica a lo que queda. Entonces me queda menos 1 a la n d más 1, Cn d más 1, el determinante de la matriz que le corresponde. Pero esta matriz es más chica, ¿no? Entonces esta matriz se quitó el último renglón y la última columna. Entonces, esta matriz, esta matriz, ¿quién es? A la matriz C. A la matriz C va a quedar determinante de C. A la matriz C le quité el último renglón, su último renglón, N, ¿sí? Y le quité la columna D más 1, ¿no? Es esta C'. O sea, a la matriz C le quité el último renglón y la columna D más 1. Y luego más menos 1 a la n d más 2, Cn d más 2, determinante de C, quité el último renglón y la columna D más 2, o sea, lo mismo que acá. Más, menos 1 a la n más n, Cnn, determinante a la matriz C, le quité el último renglón y le quité la última columna que C. Entonces me queda esto exactamente, ¿no? Entonces, lo que tengo allá. Entonces, el determinante de M es igual a determinante de A por esto que está acá. Pero esto que está acá, si se dan cuenta, ¿qué cosa es? ¿Sí? Aquí todos tienen repetido menos 1 a la n. Entonces, yo puedo sacar el menos 1 a la n, ¿sí? Puedo sacar el menos 1 a la n y me queda desde d más 1 hasta d más 2 hasta n. ¿No? Entonces, pero eso es la matriz esta, es de tamaño K por K, y yo estoy corriendo con lo que queda, ¿no? Desde D más 1 hasta lo anterior. Pero entonces, esta suma que tengo acá es el determinante de C. Es el determinante de C. Ese es el determinante de C, ¿no? Porque, o sea, yo estoy comenzando con, expandiendo el último renglón que es n d más 1, n d más 1, n, ¿no? Entonces, esos son lo que tengo. Tengo el último renglón de C y estoy quitando columna 1, columna 2 hasta la última columna. Eso es lo que hice acá, pero eso es el determinante de C. O sea, esta fórmula que tengo acá es la fórmula de Laplace para el determinante de C. Y ya acabé, ya probé que el determinante de M es el determinante de A. O sea, el determinante de A sale factorizado porque cada de estas matrices es algo por esta. Nada más puse quién es cada C'. Y al poner cada C' va quedando estas matrices de acá, que es a la matriz C ir quitando el último renglón, primera columna, último renglón, primera columna. Entonces te queda el determinante de C. ¿Preguntas hasta acá, jóvenes? Entonces el lema es un lema de calcular con la forma de Laplace en el último renglón y vas haciendo inducción, ¿no? Eso es un lema muy sencillo. ¿Alguna preguntita con aparte, ¿dónde vamos? Entonces, déjeme resumir dónde estoy. El lema es un lema técnico, como les dije, muy fácil de probar, es una inducción muy sencilla, pero es bueno saber hacerlos con cuidado. Vamos, una notación con cuidado. ¿Cómo quieres poner el último renglón de C? Lo puedes poner así si quieres, pero me da igual, ¿no? Entonces, déjeme resumir qué es lo que tengo. Un resumen de lo que tengo. Estoy con el problema de diagonalización. O sea, el problema que estoy viendo ahorita es el problema de diagonalización.
¿Sí? Entonces, recuerden que una matriz es diagonalizable. Una matriz M de tamaño n por n es diagonalizable. Entonces, una matriz M, vamos a pensar que es n por n y tiene entradas en K. Estoy recordando lo que he visto en los últimos días. Es diagonalizable si y solo si, esta es la definición, ¿verdad? Definición, existe Q, una matriz n por n con entradas en K invertible. Entonces esta matriz tiene que ser invertible, tal que cuando multiplicas Q m por Q a la menos 1, es una matriz diagonal. ¿Sí? Entonces, para que una matriz sea diagonalizable, matriz diagonalizable quiere decir que su conjugada por una matriz invertible es una matriz diagonal. Ahora, la otra definición que uso es un operador lineal. Un operador lineal T de B en B con la dimensión de B igual a n finita es diagonalizable si existe una base digamos B de B, tal que la matriz asociada a este operador es una matriz diagonal. Entonces, ¿cuál es la relación entre, vamos a llamar esta definición 1 y definición 2? Ya estoy viendo esto. Entonces, ¿cuál es la relación entre 1 y 2? ¿No? O sea, ¿cuál es? Entonces, primero, si T es un operador lineal, ¿sí? Si T es un operador lineal, ¿sí? Y B tiene base, digamos A, B tiene una base A, entonces este operador es diagonalizable. Es diagonalizable si existe un cambio de base. ¿Ve? Pero cuando tienes cambio de base con matriz de cambio de base, vamos a llamar la matriz de cambio. Cuando hay cambio de base, hay una matriz de cambio de base. Entonces, un operador con base A es diagonalizable si existe una base tal que cuando tomas la matriz asociada a T en la base A, esta matriz no tiene por qué ser diagonal. Pero cuando cambias de base esta matriz, cuando cambio de base a esta matriz, esta es la matriz asociada a T en la base A, que puede que no sea diagonal. Con la matriz de cambio de base, esta es diagonal. Entonces, ¿cuál es la relación entre 1 y 2? 2 me pide la existencia de una base. Entonces, la relación entre 1 y 2 es que la existencia de esa base realmente es un cambio de base. Pero el cambio de base nos da una matriz Q. Entonces, cuando cambio de base, la matriz asociada a T se vuelve una matriz diagonal, que es lo que pide acá. Entonces, 2 es como 1, solo que la matriz A es la matriz original, perdón, la matriz M es la matriz original, y la matriz Q que aparece acá es una matriz de cambio de base de A a B. Entonces, cuando hago esto, ya tengo una matriz diagonal. Esta es la relación entre 1 y 2. La otra relación es que si yo tengo una matriz n por n, esta induce un operador lineal.
El operador lineal que induce le llamo T sub A y va de Kn en Kn. Entonces, A es diagonalizable, sí, solo si. Aquí tengo la base canónica. Bueno, tomo la base canónica acá. Entonces, A es diagonalizable si solo si TA es diagonalizable. Cambio de la base canónica a una base donde el operador, o sea, la matriz sea diagonalizable, ¿no? Entonces, la relación es sencilla. Tengo una definición de ser diagonalizable con matrices y tengo una definición de ser diagonalizable para operadores. Pero las dos son la misma en un cierto sentido leyendo correctamente. Si un operador es diagonalizable, con la base que tenías cambias de base y la matriz es diagonal. Pero el cambio de base te da una matriz, entonces estás conjugando la matriz original y te queda la matriz diagonal. Entonces realmente esta usa esta. Pero la primera definición también se puede leer como que depende de la segunda. Decir que la matriz es diagonalizable es decir que este operador sea diagonalizable. Este es un operador lineal. Entonces, este operador lineal diagonalizable implica que esto es diagonalizable. Entonces, las dos definiciones son la misma, formuladas una para matrices y otra para operadores. Entonces, ya recordé lo que quiere decir operador diagonalizable o matriz diagonalizable. Si no hay preguntas, eso es lo que vimos hace ya varios días. Entonces, con esta noción de ser diagonalizable, ¿y por qué nos gusta que una matriz sea diagonalizable o que un operador sea diagonalizable? Porque la matriz es muy sencilla. Son puras cosas en la diagonal y ceros en todos lados, que no sean en la diagonal. Entonces, estas matrices son muy sencillas de trabajar. Esos operadores son muy sencillos de trabajar. Entonces, por eso nos gustan los operadores diagonalizables o las matrices diagonalizables. Pero ya que nos gustan, automáticamente aparece. Entonces, primero están las definiciones que son dos, y luego aparece la noción de vector y valor propio. Y probamos el primer teorema. El primer teorema que probamos, el teorema 1, dice un operador lineal T de B en B con la dimensión de igual a n finita es diagonalizable con la definición que acabo de recordar si y solo si B tiene una base de vectores propios. B tiene una base de vectores propios. Entonces, ser diagonalizable lo une con la noción de vector propio. Eso es muy importante. El primer teorema tiene una base de vectores propios. Entonces, esto no estaba en la definición, es un teorema que probamos, es una propiedad muy importante, de hecho es muy fácil de probar, es usar la definición de valor y vector propio y la noción de ser diagonalizable. Entonces, este es el primer teorema que probamos que es importante, me da una condición necesaria y suficiente para que un operador sea diagonalizable. Quiere decir que el espacio vectoral tenga una base de vectores propios. Si nos gustan las cosas diagonalizables, el teorema te dice lo que te interesan son los bases de vectores propios. Eso es lo que hemos probado hasta ahorita. Entonces, este es el primer teorema que probamos hace muchos días. Y entonces nos pusimos a estudiar valores y vectores propios. Y entonces, primero apareció esto, luego apareció la noción y apareció este teorema. La tercera cosa que apareció son los espacios propios. Los espacios, o sea, ya que aparecieron vectores propios, formamos la noción de espacio propio de T. Estos son subespacios contenidos en T. Sus vectores de acá son o son cero o son vectores propios de T con valor propio lambda. Esos son los espacios propios. Y entonces, ya que aparecieron los espacios propios, apareció la noción de multiplicidad de una raíz
O sea, bueno, apareció, perdón, aquí me adelanté un poquito. Primero nos apareció la noción de polinomio característico. Y luego apareció la noción de espacios propios. ¿Eh? Lambda para lambda en K, valor propio de T. Para cada valor propio hay un valor propio. Pero primero apareció la noción de polinomio característico. El polinomio característico de una matriz A o de un operador T es el determinante de A menos X por IN. ¿No? Este es un polinomio en K de X. Y lo que probamos, un teorema 2, que nos dice los valores propios de A son las raíces de polinomio característico. Los valores propios de A son las raíces del polinomio característico, ¿no? Entonces, los valores propios son las raíces del polinomio característico, entonces por eso es importante. Hay unos textos que no usan el polinomio característico, siguen trabajando por acá, no usan el polinomio característico, nosotros lo vamos a usar porque determinantes son más fáciles de manejar y ya lo vimos en las primeras 3 semanas. Entonces, los valores propios de A son la raíz del polinomio característico. Y entonces aparecen los espacios propios y la noción de multiplicidad de raíces. En particular, multiplicidad de valores propios. Multiplicidad de valores propios. Entonces yo tengo, los valores propios son raíces del polinomio característico, entonces tienen una multiplicidad. Y el teorema que probamos hoy me dice lo siguiente. Yo tengo T de B en B, un operador lineal, y tengo que la dimensión de B, en cada espacio vectorial es finita. Entonces, el teorema dice, si lambda en K es valor propio de T, cualquiera, entonces la dimensión es un valor propio de T, de multiplicidad n, porque tiene una multiplicidad, ¿verdad? Multiplicidad n. La multiplicidad siempre es menor o igual que el grado del polinomio, ¿verdad? Entonces, la dimensión del espacio propio de T asociado al valor propio lambda, tienes valor propio, esta multiplicidad, esta dimensión es menor o igual que N. Entonces, esta dimensión es menor o igual que N. Entonces, si tengo un valor propio, la dimensión de este espacio es menor o igual que N. Si tengo un valor propio, es lo que probamos el día de hoy. Entonces, si tengo un valor propio, su multiplicidad es menor o igual que N. ¿Sí? Entonces, esto fue lo último que probamos hoy. Hemos probado otra cosa que quiero recordar. Tenemos otro teorema, ¿verdad? Porque estamos viendo el problema de diagonalización. Hay otra cosita que he probado. Si no hay preguntas hasta acá, lo puedo repasar cualquier cosa que estoy resumiendo el día de, bueno, en este momento, pero si no hay necesidad de repasarlo, lo borro. ¿Verdad? Entonces, probamos otro teorema. ¿Verdad? Voy a poner acá 5. Probamos un teorema que me dice que si yo tengo un operador lineal y estoy suponiendo que la dimensión de B es finita, la dimensión de B es finita, y si yo tengo B1 hasta BR en B, son vectores propios.
son vectores propios de T, pero sus valores propios son distintos, con valores propios lambda 1, con valores propios respectivos, lambda 1, lambda R, y son distintos. Entonces, por ejemplo, B1 tiene valor propio lambda 1, B2 tiene valor propio lambda 2, etc. BR tiene valor propio lambda R y los lambda I son distintos. Entonces, B1 hasta BR son linealmente independientes. Aquí lo que me está diciendo es que vectores propios con valores propios distintos son linealmente independientes. Es una forma corta de decirlo. Vectores propios con valores propios distintos son linealmente independientes. Bueno, la demostración fue muy fácil, tomo una combinación lineal. Es la demostración que hice el día de ayer, recordando que es de este matemático alemán Dedekind. Entonces, supones que tienes una combinación lineal que te da 0, vas a probar que todos los coeficientes de la combinación lineal son 0, haces una inducción sobre el número de vectores que aparecen allá y un truquito de Dedekind que es primero a la combinación lineal que pones le aplicas t y luego a la combinación lineal que pones multiplicas por uno de los valores propios que como son distintos, alguno de ellos es distinto de 0. Y esa es la inducción y acabas, ¿no? Entonces este es un teorema muy bonito, pero es un teorema que me dice vectores propios con valores propios distintos son linealmente independientes. Un corolario que va en este tema que estamos viendo me dice, el corolario me dice que si T, estoy suponiendo que la dimensión de esta es n, si esta tiene n valores propios distintos, tienen n valores propios distintos. Si esto, perdón, tiene n valores distintos, entonces es diagonalizable. Esto es bonito. Este teorema que parece que no tiene que ver con diagonalización, tiene un corolario, pero el corolario es muy específico, me dice. Tu operador tiene que tener n valores propios distintos, donde n es la dimensión. O sea, aquí este número R siempre es menor o igual que n. Pero si R es igual a n, el operador es diagonalizable. Y la demostración del corolario es fácil, porque tú tienes lambda 1 hasta lambda R distintos. Entonces, como son valores propios, cada uno tiene un vector propio, digamos, B1 hasta Bn. Pero entonces tienes B1 hasta Bn, vectores propios, tienes B1 hasta Bn, vectores propios de T, que son linealmente independientes. Entonces, es una base de vectores propios. Por el teorema anterior, el teorema 2, me dice que... pero el teorema 1 me dice que este es diagonalizable porque ya tiene n vectores propios linealmente independientes, necesariamente una base, ¿no? Entonces, este corolario usa el primer teorema y usa este teorema que pusimos acá, ¿no? Pero no es un sí solo sí. O sea, tú puedes tener un operador lineal diagonalizable y que no tiene n valores propios distintos. Tomas la identidad, la matriz identidad tiene puros unos en la diagonal, es diagonalizable, pero sus valores propios no son distintos, son el uno repetido n veces, ¿no? Entonces, el teorema este corolario no es sí solo sí, es de un solo lado nada más la implicación, ¿no? Y entonces, la cuestión ahorita es ver con el teorema que acabo yo de probar, qué condición tengo para que sea el teorema que acabo de probar es este, ¿no? Entonces, ojo, aquí hay un ejemplo, yo estoy en la parte 6, en este teorema. En general, la desigualdad esta que probé, que la dimensión del espacio propio
de esto es menor que la multiplicidad. Aquí m es la multiplicidad de lambda, ¿no? Entonces, esta desigualdad, que esta dimensión es menor o igual que la multiplicidad de lambda, puede ser estricta. Esta desigualdad puede ser estricta. O sea, esa desigualdad no tiene por qué ser igualdad. O sea, es menor o igual, me dijo el teorema, pero lo que estoy diciendo es que esa desigualdad puede ser estricta. Entonces vamos a dar un ejemplo donde esta desigualdad es estricta y luego vemos bajo qué condiciones yo tengo la igualdad. Entonces el problema es bajo qué condiciones. O sea, así, sin condiciones puede ser estricta. Pero hay condiciones especiales sobre el operador T que hacen que esta se vuelva igualdad. Entonces, primero, sin condiciones, hay un ejemplo que me dice que esta desigualdad puede ser estrictamente menor. Con condiciones voy a probar cuando esto se da igual. Entonces, el ejemplo que puedo tomar acá es un ejemplo muy fácil. Y voy a tomar una matriz 2 por 2, que son los ejemplos más fáciles que puedo imaginar. Entonces, una matriz 2 por 2 es esta. Digamos, esta es una matriz 2 por 2 con entradas en cualquier campo. Pueden pensar los reales, pueden pensar los complejos, ¿verdad? Vamos a pensar los complejos si quieren, eso es muy bonito. ¿Verdad? Cualquier campo. Entonces, esta es una matriz, porque cualquier campo tiene ceros y unos. Entonces, esta es una matriz 2 por 2 y me voy a ver cuál es su valor, su polinomio característico. Su polinomio característico en este ejemplo es, vamos a calcularlo, phi a de x es el determinante de a menos x por i2. Este es el determinante. A es la matriz 0, 1, y le voy a restar x más i2, voy a poner un paréntesis grandote, 0, 1, 0, 0, menos x por 1, 0, 0, 1. Entonces vamos a hacer el cálculo desde allá. Entonces queda 0 menos x es menos x. Esta parte no se afecta, no se afecta. Aquí queda 0 menos x, queda menos x. Entonces esto es x cuadrada. El polinomio característico es x cuadrada, cuyas raíces son, cuya única raíz es lambda igual a 0 de multiplicidad 2. De multiplicidad 2. Entonces, su única raíz de este polinomio es de 0 al cuadrado. Pero esto es, ¿cómo se llama? O sea, este polinomio se escribe como x menos 0 al cuadrado. X menos 0 es x. Entonces, su única raíz es el 0 y la multiplicidad es 2. Entonces, ya sé el polinomio característico de esto y me voy a ver, solo tiene un valor propio y el espacio propio correspondiente, nada más hay un espacio propio. El espacio propio correspondiente, vamos a llamarle G0 de A, es, ¿cómo lo calculo? El espacio propio, yo tengo que encontrar vectores propios. Este es un valor propio, tiene que tener algún vector propio. Vamos a buscar algún vector propio de este fulano. Entonces, yo debo de encontrar primero un vector propio de A con valor propio lambda igual a 0. Entonces, los vectores propios de A, esta matriz A, se puede ver como una transformación lineal de C2 en C2, porque es una matriz 2 por 2. Tomas un vector acá, A, B, y lo manda a por A, B. Entonces, déjame hacer la cuenta. A por A, B. A por A, B va a ser 0, 1, 0, 0 por A, B. Entonces hago la cuenta, esto es B y esto es 0, ¿no? Entonces, lo que estoy haciendo es que la transformación lineal A manda al vector A, B al vector B, C, ¿no? Pero tú quieres que este sea un vector propio, tú quieres que sea lambda por AB, ¿no? Tú quieres que sea lambda por AB. Denme un minutito, por favor.
quieres que sea lambda por AB, ¿no? Entonces, ¿esta cosa qué es? Esta cosa es B,0 y lambda es 0, 0, ¿no? Entonces, B,0 quieres que sea 0 por AB, pero 0 por AB es 0, 0. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Estos vectores, cuando les calculo TA, ¿sí? Si se viene la cuenta, ¿verdad? ¿Cuáles son sus vectores propios? Entonces, esto me tiene que quedar esto, pero esto tiene que ser lambda por B,0. Esto tiene que ser, perdón, esto tiene que ser 0, por aquí no lo puse. Este vector tiene que ser, lo voy a poner acá, ¿no? Esto es 0 por A, B. Entonces, no se voy a poner, entonces dice, para que este sea vector propio, B,0 tiene que ser igual a esto, ¿no? Entonces dice, vectores propios es cualquier B. Esto es, esta cosa, ¿cómo se llama? 0 por esto es 0, o sea, TDA manda esto acá, ¿sí? Y entonces dice, aquí lo que está pasando es que todos estos fulanos, denme un minuto, ¿sí? Disculpen, tenía que tomar esa llamada. Entonces dice, todos estos vectores, cuando hago la cuenta, porque este es el valor que me da, todos estos vectores son vectores propios. Entonces estos fulanos son los vectores propios. Bueno, para que sean vectores propios, B tiene que ser distinto de 0, si me da 0, 0. ¿No? Entonces, estos son vectores propios. Cuando resuelvo mi sistema de ecuaciones, estos son los que me quedan. Entonces, los vectores propios son todos estos, además del 0, 0. Y entonces, el espacio propio, el lambda de A, que es 0, porque lambda es 0 de la matriz A, va a ser el vector 0 más todos estos. Entonces, son todos los vectores de la forma B,0. No tiene por qué ser, vemos con una letra por acá. Ya sea ABC, C,0, donde C es cualquier elemento del campo. Entonces, el espacio propio tiene esta forma. Son todos los vectores donde la primera componente es 0 y la segunda es 0. Digo, no 0, esta es arbitraria. Para que sea vector propio tiene que ser distinto de 0, pero la segunda es 0. Pero este espacio propio tiene como base 1, 0. Es una base de esta cosa. Es una base de este espacio propio, porque el 1, 0 lo multiplicas por C te da esto. Pero si esta es una base, me está diciendo que este espacio tiene dimensión 1. Entonces eso me está diciendo que la dimensión de este espacio propio es 1. Pero la multiplicidad, ¿dónde está? La multiplicidad era 2. Entonces, esto es menor que 2, que es la multiplicidad de lambda igual a 0. Entonces, aquí el espacio propio tiene dimensión 1 y la multiplicidad es 2. Entonces, este es un ejemplo de un operador donde la desigualdad es estricta, es lo que yo quería decir, ¿no? Más calculo el polinomio característico, veo que tiene una sola raíz, multiplicidad 2, y luego calculo el espacio propio que tiene vectores de esta forma, entonces son de dimensión 1.
Entonces, la desigualdad puede ser estricta, es lo que me dice el ejemplo, nada más. ¿Verdad? Entonces, lo que yo necesito es bajo qué condiciones yo tengo la igualdad. Entonces, la pregunta que quiero responder en esta segunda parte de la clase, entonces, la pregunta es, ¿bajo qué condiciones en el operador? ¿Qué condiciones le pongo al operador T de B en B? Se tiene que para todo lambda en K, valor propio de T, lo que yo tenga es que la dimensión del espacio propio sea igual a la multiplicidad. ¿Bajo qué condiciones yo tengo esto? Esa es mi pregunta. Entonces, para ver bajo qué las condiciones van a ser muy sencillas, son fáciles de encontrar, ¿verdad? Las condiciones van a ser sencillas, pero quiero darlas con mucho cuidado en esta otra mitad del día de hoy. Pues antes de involucrarme en probar esto, o sea, al término de la hora voy a haber probado esto. ¿Qué condiciones eso, verdad? Pero esas condiciones van a ser importantes para ver qué necesito para que el operador sea diagonalizable. Entonces, abro un espacio de un par de minutos para platicar con ustedes. Entonces, voy a tener un operador. Aquí lo que yo tengo, ¿verdad? O sea, aquí los datos que yo tengo es que yo pongo que n sea la dimensión de B, ¿verdad? Y voy a tomar valores propios, ¿de acuerdo? Los valores propios del operador los voy a suponer que viven en el campo. Entonces voy a tener esto y voy a suponer que todos los valores propios de T qué están en el campo. Esta es una suposición muy fuerte, la voy a estar discutiendo en los días siguientes. Todos los valores de T están en el campo. Esta es una suposición muy fuerte, ¿por qué? Porque los valores propios son raíces de este polinomio que vive en K. Sus raíces en K son los valores propios. ¿Verdad? Las raíces del polinomio característico son los valores propios. Pero yo me puedo fabricar una matriz. Yo me puedo tomar una matriz cuyos valores propios, vamos a pensarlo, vamos a tomar esta matriz. Hace un rato puse un 1 acá, ¿verdad? Y puse 0, 0. Entonces salió X. Aquí voy a poner menos 1, voy a poner 0, 0. Vamos a tomar esta matriz. Esta matriz que viva es una matriz 2 por 2 con entradas reales. A ver, ahora veo si la modifico. ¿Cuál es su polinomio característico de esta matriz? Va a ser el determinante, le tengo que restar 0 menos x, 1 menos 1 menos x. Entonces va a ser x cuadrada más 1. ¿Sí está ahí? ¿Sí? Su polinomio, o sea, me la fabriqué porque aquí pongo 0 porque la diagonal es la que le voy a restar x por i2, ¿verdad? Como hace un rato. Entonces queda menos x me da x cuadrada. Y puse 1 y menos 1 porque cuando tomo determinantes, esto me da menos 1, cambio de signo y se vuelve más 1. Entonces, este es un polinomio con entradas reales, pero no tiene raíces en R. No tiene raíces en R. Es un polinomio que no tiene raíces. Porque una raíz, o sea, para una raíz tienes que poner que x cuadrado más 1, o sea, 0. Pero no hay ningún número real que elevado al cuadrado le sumas 1 te dé 0, porque cualquier número real elevado al cuadrado es mayor o igual que 0. Mayor o igual que 0 más 1 es mayor o igual que 1, entonces no puede ser 0. Entonces, este polinomio no tiene raíces reales, de hecho, todas sus dos raíces son imaginarias.
Entonces, este polinomio característico no tiene sus valores propios en R. Entonces, para evitarme problemas de ese estilo, yo voy a suponer que los valores propios están en el campo. Entonces, esta es una suposición muy fuerte, porque aquí tengo un ejemplo muy sencillo que no satisface esta condición. Pero esta condición depende del campo. ¿Sí? El problema es que esta condición, que todos los valores propios estén en el campo, esto es algo del campo, no es solo del operador. Entonces, por ejemplo, si mi campo son los reales, este me falla. Pero ¿qué pasa si yo tomo la misma matriz, pero ahora la pienso como una matriz 2 por 2, pero con entradas complejas? Ahora son complejos. Entonces, su polinomio característico es el mismo. Su polinomio característico es x cuadrada más 1, pero ahora tiene coeficientes en C. Tiene 2 raíces. O sea, tiene 2 valores propios. Lambda 1 igual a i y lambda 2 igual a menos i. Recuerden que el número complejo i elevado al cuadrado es menos 1. Menos 1 más 1 es 0. Menos i elevado al cuadrado es i cuadrada, que es menos 1 más 1, que es 0. Entonces, este polinomio tiene 2 valores propios complejos y no tiene valores propios reales. Entonces, cuando hablo de valores propios, depende del campo. Entonces, el operador que tengo, o la matriz que tengo, el operador trabaja sobre un espacio vectorial sobre un campo. O la matriz tiene entradas en un campo. Entonces, cuando hablas de valores propios, son valores propios en el campo. Puede que no tenga como esta, o puede que tenga como esta si cambias el campo. Entonces, eso es muy importante. Depende del campo lo que estoy haciendo. Entonces, ¿qué condiciones necesito? Necesito condiciones sobre el campo, que es una de estas condiciones. ¿De acuerdo? Y la segunda condición que necesito, ¿verdad? Para que T sea diagonalizable, o sea, yo veo bajo qué condiciones cuando se cumpla esta condición y esta condición en todos los valores propios, el operador va a ser diagonalizable. Ese es mi objetivo del día de hoy. Probar que si tengo un operador, todos sus valores propios están en K, y los espacios propios, su dimensión es exactamente la multiplicidad del valor propio, entonces es diagonalizable. Eso es lo que quiero probar. Entonces, mi meta es probar. Tengo un operador lineal que todos sus valores propios están en el campo y las dimensiones son las multiplicidades, entonces es diagonalizable. Es una condición muy rebuscada. Es una condición que se encontrar es muy rebuscada. Si ustedes lo ven, ser diagonalizable es que la matriz que le toca en una base sea diagonal. Pero esa matriz la encontraron fijándose que el operador tenga todos sus valores en el campo y que las dimensiones de los espacios propios sean las multiplicidades de estos valores propios. Entonces es diagonalizable. Es una condición algebraica muy fuerte para que un operador sea diagonalizable. Entonces es un teorema muy bonito. O sea, la condición de diagonalizabilidad está imponiendo condiciones en la dimensión de los espacios propios y en la multiplicidad de los valores propios como raíces del polinomio característico. Ese es mi objetivo del día de hoy. Entonces, abro un espacio para preguntas, pero ustedes son del estilo silencioso. Pero bueno, tengo que abrir este espacio y ustedes me dicen. ¿Cómo vamos, jóvenes? Profesor, no borre esa parte. Ok, esta es la 4ª semana del curso. Como ven, ya tienen la idea de cómo es el curso. Es un curso que tiene ideas que vamos trabajando y los ejemplos son para asentar una parte de la idea. O para decir, este ejemplo no funciona porque aquí pasa esto, este sí funciona porque pasa esto. Los ejemplos son para eso, no son ejemplos nada más así de que haga esta cuenta, haga esta cuenta, haga esta cuenta. O sea, el curso es conceptual. O sea, lo que me importa son los conceptos y los teoremas que afinan esos conceptos. Y los ejemplos asientan esas ideas y esos teoremas. Entonces, yo creo que a veces tiene uno que dejar claro esto.
El curso de álgebra es un curso de conceptos con teoremas que asientan los conceptos y ejemplos que acotan. Me dice, esto puede pasar acá, pero esto no puede pasar porque tengo un ejemplo que me lo prohíbe. Entonces, los ejemplos hacen eso. Este es un curso básico de álgebra lineal, no es un curso avanzado, es un curso muy básico. Algunos de ustedes, no lo sé porque ahorita me lo van a decir, les gustan las aplicaciones, lo cual está bien, o sea, matemáticas se aplica en muchos lados. Aplicaciones finas de matemáticas usualmente van hacia la física, son aplicaciones profundas. Entonces, si a alguno de ustedes le interesa la física, esta parte la va a encontrar sencilla, los conceptos son importantes y son conceptos que en física tienen aplicaciones muy interesantes o muy importantes en la física. Pero hay aplicaciones en otras áreas de matemática que no son tan finas o tan, ¿cómo se llama?, tan sofisticadas como la física. Pueden ser aplicaciones para cálculos de matrices que uno trabaja en la Secretaría de Hacienda y las matrices me van dando información sobre los ingresos de impuestos, sobre la población o varias cosas. Entonces, la gente que trabaja en economía, en cosas en la Secretaría de Hacienda o en algún lugar de economía, usan matrices gigantes, pero esas matrices gigantes las opera con software. Entonces, puede que sepa cómo funciona el software, puede que no lo sepa. Pero detrás de eso hay matrices, debiera saber algo de álgebra lineal, qué están haciendo las matrices que mantienen esa información. Tal vez no sea una aplicación tan, ¿cómo se llama?, tan presumida como es de la física, uno puede presumir que es importante, pero es una aplicación con pies en la tierra que a alguien que le interesan las aplicaciones con pies en la tierra le puede gustar y es bastante legítima, pero hay que conocer lo que hace esto. Pero entonces dices, yo no necesito toda esta teoría. Eso es lo que creemos, porque el software, quien lo escribe, está usando la teoría para poner instrucciones a las computadoras para que hagan los cálculos que tú quieras. Posiblemente a la persona que sea tu jefe no sepa de matemáticas, pero posiblemente lo sepa. Por ejemplo, la directora del Sistema de Administración Tributaria, el SAT, es matemática. O sea, ella es una matemática que la conocí cuando estudió matemáticas en la UNAM, que después se especializó en cuestiones económicas y de impuestos. Pero ella conoce toda esta teoría, entonces ella sabe lo que está pasando en el software que se está usando y seguramente hay matemáticos que trabajan con ella que saben eso. Entonces, sería importante que si a alguien le gusta, haga esto. Entonces, hay una asignatura en la licenciatura en matemáticas que se llama álgebra lineal numérica, creo que se llama. Numérica quiere decir que es con aplicaciones, con algoritmos que hacen con cuentas, con matrices. Entonces, en ese curso de álgebra lineal numérica, con los profesores que se especializan en eso, ustedes van a aprender algunas de las aplicaciones. Pero ese es el punto de vista. Ustedes no pueden hacer aplicaciones de álgebra lineal si no saben álgebra lineal. Entonces, para llevar el curso de álgebra lineal numérica, es bueno que sepan los conceptos para cuando lleguen a lineal numérica puedan hacer las cuentas. A veces hay una equivocación y uno quisiera aprender álgebra lineal y numérica al mismo tiempo. Cuando hay ese tipo de cocinas que se hacen donde estás haciendo un guisado y le mezclas de otra cocina diferente, digamos, estoy haciendo un guisado mexicano y le mezclo un guisado italiano, me salen cosas o muy buenas o muy feas. Entonces, en muchos casos, cuando mezclas el curso de álgebra lineal básico, como el que estoy dando, con el curso de álgebra lineal numérica, te puede salir un guisado muy bueno. Pero tienes que ser buen chef para hacerlo. Si no eres buen chef como yo lo soy, te va a salir un guiso que no es comestible. Entonces, yo he visto profesores que en el curso básico, por alguna razón, quieren dar las aplicaciones. No hay lugar, o sea, no nos caben. O sea, el curso tiene muchos temas y si me pongo a ver aplicaciones, desprecio muchos temas. Entonces, hay un cierto profesor de matemáticas que da el curso con aplicaciones y cubre la mitad del curso. Y para él está bien. Dice, es que la otra mitad, pues ya no me alcanzó el tiempo, pero bueno, problemas de ustedes. Ese no es problema de
de él, dice él. Pero sí es problema de todos, porque el alumno debe de conocer el temario que dice el programa que se debe de dar. Entonces, lo que yo estoy viendo es, no sé cuál sea su interés, propiamente matemático, es lo que estoy viendo, propiamente con aplicaciones a la física, todos estos conceptos se usan en física, pero yo no estoy mencionando nada de física. Todos estos se usan en álgebra lineal numérica, pero yo no estoy haciendo álgebra lineal numérica. El programa no me lo pide. Hay un curso especial de álgebra lineal numérica. Entonces, pues sí quisiera saber si tienen observaciones, porque ya es la tercera parte del curso y es un punto en que el curso agarra el ritmo. La primera parte era muy fácil y el ritmo lo va haciendo estos conceptos de ahora. Entonces, si tienen alguna opinión, con gusto los escucharía, jóvenes. Profesor, también se puede dar un enfoque como matricial a las ecuaciones diferenciales, ¿no? Por ejemplo, cuando uno estudia teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales, se puede aventar, yo creo que hasta todo un semestre estudiando la forma canónica de Jordan desde el punto de vista de las ecuaciones diferenciales, ¿no? Sí, sí. Sí, hay aplicaciones a otras. O sea, álgebra lineal, el curso utilizando es básico, pero básico no quiere decir elemental. Es un curso básico en el sentido de que es importante para otras áreas de matemática o áreas de aplicaciones, como mencioné. Básico en el sentido no elemental, sino básico de importante para otras áreas. Eso quiere decir básico. Entonces, ¿es básico para la teoría de ecuaciones diferenciales? Sí. Las ecuaciones diferenciales que se toca uno en la vida usualmente son no lineales, pero son complicadas. Entonces, la primera aproximación a un problema no lineal es linealizarlo, usar ecuaciones diferenciales lineales. Ecuaciones diferenciales lineales dan lugar a problemas de álgebra lineal. Y entonces, la teoría de álgebra lineal me ayuda a entender estas ecuaciones diferenciales lineales. Y cuando entiendo la parte lineal, el siguiente paso es ver qué pasa si tengo una parte no lineal. Con la parte no lineal, ¿qué puedo hacer? Entonces, las diversas teorías de matemáticas van usando la parte lineal para aproximarse a la parte no lineal, ¿no? Entonces, aquí se da la teoría. Si el tiempo lo permitiera, en lugar de darme 11 semanas, me dieran 16 semanas, que es lo que me daban cuando trabajaba yo en la UNAM. Esas 5 semanas hacen una diferencia tremenda. Entonces, yo puedo dar alguna aplicación a sistemas de ecuaciones diferenciales, que de hecho está en mi texto, pero a mí no me da tiempo de darla. Y entonces van a ver qué quiere decir diagonalización, qué quiere decir formas canónicas, etcétera, valores vectores propios. Y veo que las ecuaciones diferenciales que yo tengo, sus soluciones son exponenciales de matrices. Pero no me va a dar tiempo, porque a mí me dan 11 semanas y no me dan las 16 que debiera ser lo razonable, ¿no? Entonces, pues ni modo, ¿verdad? O sea, yo trabajo con el tiempo ajustado que me da la UNAM. Sí, pero sí tiene usted razón, hay aplicaciones allá. Hay aplicaciones al análisis. El análisis funcional lo que va a hacer es meter nociones de continuidad en lo que estoy haciendo. Y los operadores lineales van a estar en espacios vectoriales de dimensión infinita, usualmente, ¿no? Pero va a usar toda la intuición que construyamos acá para que trabaje en ese caso. En ese caso, como hacen operadores en dimensión infinita, sus valores propios del operador pueden estar aislados, aquí como tengo el valor propio i, menos i, 3, 4, etcétera, ¿no? O pueden estar continuos, o sea, no aislados, sino pegaditos unos con los otros, reales o complejos. Entonces, el conjunto de valores propios de un operador en un espacio de dimensión infinita puede tener una parte discreta y una parte continua. Y esa parte la tienes que analizar con cuidado en el curso correspondiente de análisis, ¿no? Por cierto, al conjunto de valores propios de un operador se le llama su espectro. Entonces, el espectro del operador, por ejemplo, el último ejemplo que puse era i menos i complejo. Como real, su espectro es vacío, no hay nadie, ¿no? Entonces, el espectro es el conjunto de valores propios, pero va a aparecer en otras áreas de matemática, o sea, análisis, bueno, en álgebra propiamente, en análisis numérico, en métodos numéricos, etcétera.
En distintos lugares de matemáticas se usa el álgebra lineal porque es básica en ese sentido. ¿Sale? También me la he encontrado, por ejemplo, en mecánica analítica, profesor. Sí, Cuando hemos encontrado los modos de oscilación y los modos normales, sí, sí. ahí también se utiliza muchísimo de este tema de la diagonalización. Sí, sí, física es nuestra cancha natural de los matemáticos. Cuando queremos salir de jugar el juego que jugamos entre matemáticos, jugamos con física. Es muy natural para nosotros, porque es la parte donde parte sofisticada de la matemática tiene interés, ¿no? Pero sí, ¿alguien más me quiere decir algún comentario sobre el curso? ¿Sobre cómo se sienten con el curso? Una duda, profesor. Desde su punto de vista, ¿qué materias optativas recomendaría tomar? Son variadas, eso depende de tu interés. Si tu interés es matemática básica, pues tendrás cierto gusto el análisis, la geometría o el álgebra, que son los troncos básicos de la matemática. O sea, la matemática es como un árbol, pero tiene las ramas gigantes como troncos, son álgebra, análisis y geometría. Geometría diferencial o algebraica, es lo que es la geometría. No la geometría de los griegos, esa es una historia nada más, ¿no? Pero la geometría diferencial o algebraica es muy importante. Entonces, esos son las tres grandes ramas. Dentro de las grandes ramas hay subramitas, ¿no? Bueno, está dentro del álgebra está la teoría de números, dentro del análisis está la teoría analítica de números, etcétera, ¿no? Entonces, teoría de números es una rama grandota que intersecta varias ramas de la más grande de la matemática. Y así, ¿no? Hay otras ramas más chiquitas, más populares. Hay ramas que se hacen populares en unos días y luego desaparecen, etcétera. Pero si tú te concentras en la parte fuerte del tronco matemático, vas a estar en álgebra, en análisis o en alguna cosa de geometría diferencial. En la UAM se cultiva la geometría diferencial y casi nada de geometría algebraica, pero es una rama grande. Teoría de números también ya casi no se cultiva en la UAM, pero es una rama muy fuerte. Y eso es en la parte básica. En la parte aplicada, pues allá depende de tus gustos. Puedes ir desde la física, aplicaciones computacionales o cositas muy básicas de modelos, ¿no? Principalmente en ecuaciones diferenciales. Entonces depende del gusto, es las optativas que tú escoges. Exactamente, es lo que quería decir. ¿Verdad? ¿Sí? ¿Alguien más? Entonces, mi pregunta es, ¿cómo se sienten en la cuarta semana que ya terminó? ¿Cómo ven los temas? ¿Cómo se sienten ustedes? ¿Sienten seguridad? ¿Sienten inseguridad? ¿O sigo avanzando? Pues creo que hasta ahorita va bien el curso, profesor. Solamente creo que como muchos compañeros, usted se va un poquito rápido, pero creo que estudiando uno puede comprender bien todo, pero sobre todo eso. Y sí, el curso con ustedes es bastante bueno. Gracias. La rapidez es algo que me quisiera ir más despacio. Si tuviera un pizarrón del doble de tamaño, se puede quedar más tiempo y no ven la rapidez con la que se borra. Esa es una dificultad del trabajo en línea. Y por otra parte, los temas se deben de cubrir en los tiempos que tengo calculado porque es un temario muy grande el que corresponde a este curso. O sea, yo no diseñé el temario, yo lo doy. O sea, yo venía de otra universidad cuando llegué a trabajar en la UAM, los temarios están hechos, los tengo que dar. Pero son temarios muy grandes. O sea, sí caben, pero caben muy apurados. O sea, me pierdo unos días de clase y pierdo toneladas de temas en el curso, ¿no? Entonces, eso sí, aún presencial es un curso de una velocidad que no permite, o sea, el ritmo de trabajo trimestral, como tú bien lo dices, el ritmo de trabajo trimestral es agobiante para ustedes y para mí, ¿no? O sea, va uno rápido, y si una semana te desconciertas, pierdes muchísimo, ¿no? Entonces, pero eso es porque el ritmo de trabajo es muy agobiante. Si nos dieran en lugar de 11 semanas, 16, 17 semanas, como en otras escuelas, en el Poli, en la UNAM, etcétera, dan 16, 17 semanas,
pues relaja uno la velocidad, o sea, es el mismo temario y lo relajas, porque es el mismo temario. Entonces, irrealista pedir que yo cumpla un temario que se da en 16, 17 semanas a otra escuela, en 11 semanas, si no le meto velocidad. Eso es la desfortuna, ¿verdad? ¿Alguien más? No sé si estoy fuera del lugar, pero, profesor, ¿usted recomienda la maestría en la UAM? Oh, están lejos ustedes, o sea, todavía, este es el segundo año apenas. Y pues eso es cuestión de gusto de ustedes. Yo tengo alumnos que se siguen a la maestría y alumnos que cambian de lugar, pero es cuestión de gusto. Entonces, vea cuando ya avance más en la licenciatura y vaya a platicarme en la oficina. Ojalá que ya podamos vernos en la oficina, cuando ya haya avanzado más para hablar de temas. Porque ahorita la variedad de temas que se cultivan en la UAM y temas que no se cultivan, pero para estar en segundo año hay muchos temas que, pues yo creo que serían palabras nada más. Pero des un año más y a lo mejor nos encontramos por la UAM y platicamos. Con gusto. ¿Alguien más, jóvenes? Gracias. No, gracias a ustedes. Ok, entonces déjame avanzar un poquito. Entonces, ya vieron mi objetivo que puse, me queda un ratito para verlo. No lo voy a ver totalmente, pero voy a ver una consecuencia de algunas cosas que ya probé. Entonces, una de las cosas que ya probé, digamos, voy a comenzar con una observación muy sencilla. Yo tengo un operador lineal, o sea, recuerden que siempre mi ambiente ahorita, todo este curso, es un operador lineal y para facilitarme la idea, estoy pensando que la dimensión de esto es finita. ¿No? Eso es para facilitar las ideas, ¿no? Entonces tengo un operador lineal y la dimensión de esto es finita. ¿De acuerdo? Vamos a suponer, ¿va? Voy a suponer que tengo lambda 1 hasta lambda r en el campo, valores propios distintos del operador, que sean todos, ¿no? Valores propios distintos. Propios de t distintos. O sea, que el lambda 1 es distinto del lambda 2, etcétera, etcétera, ¿no? Distintos. Entonces, estos son los valores propios distintos. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa si B1 hasta BR en B son valores propios respectivamente? Respectivos. O sea que BI tiene valor propio lambda I, ¿no? Entonces yo tengo, estos son sus valores propios, o sea, estoy pensando un ratito en el tema en que estoy, pero estoy pensando que son distintos. Recuerden que un valor propio se puede repetir con su multiplicidad. Por ejemplo, si en el ejemplo que puse un rato tenía el valor propio 0 de multiplicidad 2, entonces yo diría, tengo un valor propio lambda 1 igual a 0 y tengo otro valor lambda 2 igual a 0. O sea, es el mismo valor propio, no tengo por qué poner dos símbolos. Entonces, yo diría, tengo un valor propio, pero su multiplicidad es 2. Entonces, mi polinomio característico era este. Tiene una raíz, pero de multiplicidad 2. Entonces, yo digo que este polinomio tiene una raíz de multiplicidad 2. ¿Qué tal si yo escribo este polinomio por x menos 1 al cubo por x más 2 al cuadrado? Este polinomio, vamos a llamarle f de x, tiene una raíz que es x1 igual a 0, o vamos a poner lambda 1 igual a 0, otra raíz 1 y otra raíz menos 2. Esta tiene multiplicidad 2, esta tiene multiplicidad 3, porque aparece esta acá. ¿Sí? Y esta tiene multiplicidad 2. Y si sumo las multiplicidades, ¿cuánto me queda? 2 más 3 más 2 es 7. Y este polinomio tiene grado 7. Si multiplicas la cosa de más grado acá por la cosa de más grado, te queda x a la quinta. La cosa de más grado es 2. X a la séptima es el grado mayor de este polinomio. Este polinomio tiene grado 7. Pero si sumo las multiplicidades es 7. Entonces, este polinomio, ¿cuántos valores propios distintos tiene?
tiene 3 valores propios distintos. O sea, hay 3 valores propios distintos que no alcanzan el grado. El grado es 7. Entonces, cuando tomo los valores propios distintos, hay R de ellos, dije, no tiene por qué ser igual a N. R es menor o igual que N. Pero si a cada valor propio lo cuento con su multiplicidad, este valor propio aparece 2 veces. Entonces es como 2 valores propios, pero son el mismo. Este valor propio aparece 3 veces. Entonces 2 más 3 ya son 5. Este aparece 2 veces. 2 más 3 más 2 son el grado 7. Entonces, si tengo valores propios distintos, no estoy contando sus multiplicidades. Entonces, por eso no me sale el grado, ¿de acuerdo? No me sale el grado porque no cuento sus multiplicidades. Entonces, cuando digo valores propios distintos, no los repito. O sea, aquí este valor está repetido 2 veces, este está repetido 3 y este está repetido 2. Los valores propios distintos, no cuento sus multiplicidades ni los repito de acuerdo a sus multiplicidades. Entonces, la palabra esta quiere decir no se repiten con sus multiplicidades, no se repiten de acuerdo a su multiplicidad. ¿No? O sea, si tiene una multiplicidad cualquiera, lo cuento una sola vez, no lo repito, por eso los listo así. Cuando quiera contarlos con multiplicidad, lo voy a decir, pero por ahorita tengo estos valores propios, son raíces del polinomio característico, no los repito para que sean distintos, ¿de acuerdo? Y entonces dice, ahora tomo B1 hasta BR, ¿sí? Vectores de B que son valores propios de T, pero con valores propios lambda 1 hasta lambda R. Quiere decir que B1 tiene valor propio lambda 1, B2 tiene... Entonces, estos vectores propios tienen valores propios distintos. Entonces, la hipótesis, tengo un operador lineal, tengo vectores propios con valores propios distintos. Entonces, lo que yo ya sé... A ver, yo ya probé que estos valores propios son linealmente independientes, ¿no? Yo ya probé que son linealmente independientes, ¿no? Si son vectores propios distintos, ya probamos que son, primero, son linealmente independientes. ¿No? Son linealmente independientes. Esto lo probamos, tomamos una combinación lineal, etcétera, etcétera, y hicimos cuentas con la demostración de Derek, ¿verdad? Entonces, si son vectores propios distintos, son linealmente independientes, lo demostramos con una demostración de Derek. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ahora, supongan que no son. Entonces, ahora, esta es la primera observación. Ahora, entonces, si son vectores, ahora supongan que B1, BI lo escogen en lambda I. Recuerden que este espacio propio, este puede ser vector propio o puede ser cero. Entonces, puede ser cero o puede ser vector propio. Puede ser cero o puede ser vector propio. Aquí dije que eran vectores propios, ¿no? Entonces, voy a cambiarte la observación. Si B1 en BR, voy a ponerlo acá. Si BI en E lambda I de T, puede ser cero o puede ser vector propio. Entonces, voy a poner, ¿verdad? Si se escogen BI en estos espacios para 1 menor o igual que I menor o igual que R, pero ya no sé que son vectores propios porque pueden ser cero o pueden ser vectores propios. ¿Sí? Entonces, ahora me la puse un poco más complicada. Si eran vectores propios, eran linealmente independientes. Pero ahora no estoy suponiendo que sean vectores propios. Yo nomás los tengo acá, pueden ser cero. Entonces, la observación me dice, si se tienen estos, tales que le pongo una condición extra. La suma de ellos es el vector cero. Ah, ya le puse una condición. Yo no sabía
que estos son vectores propios, pero sé que su suma me da 0. Yo digo que de aquí puedo concluir que todos los B1, todos ellos son 0. Entonces, todos son 0. Todos son 0. O sea, no puedo escoger vectores propios. Si suman 0, ellos ya dan 0. O sea, la primera cosa es, si escojo vectores propios, no puedo tener esta combinación lineal porque son linealmente independientes. Ninguna combinación lineal me da el vector 0 a menos que todos los coeficientes sean 0, y aquí el coeficiente es 1, ¿no? Esta combinación lineal nunca sería 0, porque si estos son vectores propios, esta combinación lineal tiene coeficientes distintos de 0. Pues no puede dar 0. Entonces, pero si me da 0 y no sé que sean vectores propios, tienen que ser 0. O sea, no hay posibilidad de que un vector de lambda 1 cancele un vector de un lambda 2. No hay posibilidad de que se vayan cancelando. Que si suman 0, eso tiene que ser 0. Y la demostración de esta observación es una racional, es muy sencilla. Déjenme dar la demostración de eso. Entonces, tomo esta combinación lineal. En la combinación lineal que tengo, B1 más BR igual a 0, elimino los BI que ya sé que sea 0, ¿no? Eliminamos, ¿verdad? Quitamos, ¿verdad? Supongan que algunos de ellos son 0. Voy a suponer que lo que son 0 hasta BK. Acá son 0. K es menor igual que R. Entonces, digamos, es que yo no sé esta combinación porque los tomé acá. Algunos de ellos pueden ser 0. Voy a suponer que los primeros son 0. ¿Se acuerdan? Que los primeros son 0. Supongo que los primeros son 0. ¿De acuerdo? Y los que quedan, y BK más 1 hasta BR, no son 0. ¿Sí? O sea, los primeros que supongo que son 0 y los que me quedan no son 0. Entonces, esta combinación lineal que tengo acá realmente es BK más 1 más BR es igual a 0. Porque los primeros que estoy sumando no aparecen, son 0. Entonces, realmente esta combinación de estos son 0. Pero acá estoy pensando que estos no son 0, por lo tanto son vectores propios. ¿Sí? Entonces, si no son 0, porque viven acá, si no son 0, son vectores propios. Pero tengo esta combinación de vectores propios, este tiene el valor propio lambda k más 1, este tiene el valor propio lambda r, y estos son distintos, ¿no? Porque estoy suponiendo que todos eran distintos, en particular los últimos son distintos. Pero entonces, esto me está diciendo que estos fulanos son linealmente dependientes, porque son vectores no 0 linealmente dependientes, ¿no? Pero esto es una contradicción, porque yo probé que deben de ser linealmente independientes, ¿no? Entonces, esta combinación me dice que son dependientes, es una contradicción, porque si son vectores propios con valores propios distintos, son independientes, ¿no? Entonces, esto me implicaba que son linealmente independientes. Son vectores propios con valores propios distintos, son linealmente independientes, probamos ayer, creo, ¿no? Vectores propios con valores propios distintos son linealmente independientes, pero esto contradice esta combinación lineal que dice que son linealmente dependientes, entonces estos no pueden existir. Entonces, los primeros son todos. Entonces, por lo tanto, K igual a R. Todos ellos son 0. Es lo que quería probar. Sí, es una observación muy sencillita. ¿Sí estamos claros todos ahí? Déjenme dejarlo acá con esta observación y regreso el martes para terminar el objetivo de la diagonalización, que debía haber terminado hoy, pero me tardé un poquito porque sí quería, pues tenía ganas de escucharlos al término de la cuarta semana. Sé que no es posible para todos participar, pero bueno, con los pocos que participaron se los agradezco y los veo el próximo martes, jóvenes. ¿Salen? Gracias a usted, profesor, hasta el martes. ¿Salen? Gracias, profesor. Gracias, que tengan un buen fin de semana.
Igualmente. Sale. La tarea va a estar al ratito en la agenda.